Este video tutorial es una presentación de Oikos Research, consultoría y formación. En este video tutorial vamos a ver un curso ultra rápido, súper sencillo, súper aplicado del principio de Pareto o de la regla del 80-20. El principio de Pareto como herramienta de gestión empresarial y añadiría hasta de gestión personal. Básicamente vamos a ver claves y técnicas para su aplicación práctica. ¿Qué vamos a ver en este curso súper ultra rápido, sencillo y fácil? Primero, en qué consiste el principio de Pareto, quién lo formuló, quién lo popularizó y cuál es su fundamento. Número 2, vamos a ver diversas aplicaciones de este principio en diversos campos como gestión empresarial, logística, ingeniería, negocios, ventas, marketing, control de calidad, etc. Luego, como tercer punto, vamos a ver cómo podemos usar el principio de Pareto como herramienta de gestión y solución de problemas en la práctica. Punto número 4, cuáles son los límites y críticas de este modelo, que los tiene, obviamente. Y finalizaremos con una aplicación práctica del concepto con una demostración de un ejemplo práctico. Primero, ¿en qué consiste el principio de Pareto? El principio de Pareto fue formulado por el economista, ingeniero, filósofo italiano Vilfredo Pareto a finales del siglo XIX. Él escribió un libro, Curso de Economía Política, donde incluye este principio. Él dice que eso es una regla empírica que él encontró. Ahora bien, pasó mucho tiempo para que ese principio fuese redescubierto y popularizado, y es el gurú de la calidad, Joseph Juran, quien lo introduce en los temas de gestión de calidad entre los años 30 y 40 del siglo XX. ¿En qué consiste el principio de Pareto? Usted se va a conseguir con dos números, 80 y 20. El principio de Pareto implica una proporción 80-20. ¿80-20 de qué? 80%, 20%. Según Vilfredo Pareto, existe para todo fenómeno que usted estudie un pequeño número de determinantes de ese fenómeno, un 20% de determinantes de ese fenómeno, de los múltiples determinantes que puede tener ese fenómeno, que son los que son vitales, pues concentran el 80% de los efectos visibles de ese fenómeno. Y esto sirve para cualquier cosa o para cualquier caso que usted quiera estudiar en la vida. De tal manera de que es un principio que ayuda a hacer una gestión más eficiente, porque si usted identifica cuál es ese 20% de esfuerzos que produce el 80% de los resultados, usted se puede hacer más eficiente y más productivo concentrándose solo en ese 20%. Aplicaciones del principio de Pareto. Bueno, aplicaciones hay muchísimas. Supongamos en el área de recursos humanos, que usted quiere estudiar unos esquemas de bonificación o de compensaciones. La regla de Pareto o el principio de Pareto, que es como es mejor ver esto como una regla de dedo o principio y no como una ley. Si usted identifica cuál es el 20% de los empleados que son causantes del 80% del trabajo en la empresa, usted a ese 20% le puede hacer una bonificación o compensación salarial y hasta de salario emocional diferenciada y superior al restante del 80%. En el área de gestión de la calidad, donde este principio se aplica muchísimo, es común que los reclamos o devoluciones por defectos se concentren solo en un 20% de defectos. Es decir, hay un 20% de defectos de fabricación que son causantes del 80% de los reclamos de los clientes o de las devoluciones. Si usted identifica ese 20% y se enfoca en él, puede ser o se transforma en más eficiente, más productivo en la solución de ese problema. Otras aplicaciones del principio de Pareto son como herramienta de marketing relacional. Numerosos estudios han descubierto o han validado que es el 20% de sus clientes los que contribuyen al 80% de las ganancias de cualquier negocio. Si usted logra identificar a estos pocos clientes
a estos clientes vitales, que son pocos, pero producen la mayor cantidad de ingresos o ventas, ¿verdad? Usted puede hacer muchas cosas, puede aplicar los principios del marketing relacional y una vez que los tenga identificados puede tratar de fidelizarlos a través de regalos y técnicas de fidelización que hagan que esos clientes, descuentos, promociones, ofertas, etcétera, que hagan que esos clientes siempre vengan a comprarle a usted y usted asegure o estabilice los ingresos del negocio. El principio de Pareto puede ser usado como herramienta de control de calidad y allí tiene múltiples aplicaciones. Ya sabemos que a veces se producen cosas como las que vemos aquí, defectos de fabricación, que terminan produciendo quejas, devoluciones, reclamos, etcétera, que al final son pérdidas para la empresa. El principio de Pareto permite, una vez que se ha hecho el control de calidad, se ha medido y usted tiene mediciones de esos defectos, identificar cuál es ese 20% de defectos que causa el 80% de las devoluciones o reclamos y hacer una corrección focalizada y más eficiente y productiva del problema. Otras aplicaciones, como herramienta de gestión personal. Usted, por ejemplo, puede aplicarlo a su vida, a su trabajo, al uso de su tiempo, y si usted identifica cuál es el 20% de lo que usted hace en cualquier campo de su vida, o del tiempo que usted dedica, o de los esfuerzos que usted hace en sus distintas actividades personales que le producen el 80% de su resultado. Por ejemplo, suponga que usted es un agente inmobiliario, ¿verdad? Y trabaja con una cartera de clientes. Usted va a descubrir siempre que el 20% de esos clientes son los que producen el 80% de las ventas o de los resultados. Usted va a descubrir que el 20% de los ejercicios que hace en un gimnasio son realmente los que le proveen el 80% de las ganancias que usted tiene de ese ejercicio. Y así, la regla 80-20 puede ser usada como una herramienta de gestión personal, concentrándose en el 20% que más importa o que verdaderamente importa y olvidándote o descuidando un poco este 80% que es más ineficiente. Como herramienta de gestión de riesgos es perfecta porque en gestión de riesgo, si usted tiene los riesgos identificados y tiene datos sobre las pérdidas ocasionadas por cada uno de los factores de riesgo cuando se materializan, usted se va a dar cuenta de que el 20% de los factores de riesgo una vez materializados son los que causan el 80% del daño o de las pérdidas. Entonces usted se puede enfocar en ese 20% que causa este 80% del riesgo y hacer una gestión de riesgo más eficiente. ¿Okay? ¿Cómo podría hacerlo? Bueno, trabajando sobre este 20%, buscando mitigarlo, buscando transferirlo o buscando hacer medidas, por ejemplo, para bajar la probabilidad de ocurrencia o el impacto o ambas, que este 20% tiene. ¿Okay? Entonces, una excelente herramienta de gestión de riesgo. Como herramienta de gestión de logística también se aplica porque en logística es común que uno quiera hacer optimización de costos de almacenamiento, costos de transporte, todos los costos asociados a la logística. Si usted aplica la regla del 80-20 se va a dar cuenta de que si usted tiene datos de los costos por producto, el 20% de los productos en el almacén son los causantes del 80% de los costos totales de logística. Trabajando en reducir ese 20% de vitales, usted puede lograr una gestión logística más eficiente en cuanto a reducción de costos. ¿Cómo usarlo como herramienta de gestión en los negocios? Bueno, hay dos formas de aplicación que una vez que uno ha identificado cuál es ese 20% de vitales, te permite cualquiera de esas dos estrategias aplicarlo como herramienta de gestión o como estrategia de solución de problemas en los distintos ámbitos. Una que es la más recomendable, es la más usada, es apegarse a la regla, ¿okay? Y la otra que no es tan usada, pero que es una alternativa, es alejarse de la regla. ¿Qué quiere decir eso? Apegarse a la regla, que es el primer camino y es el más usado y es el más recomendado, significa que la solución práctica al problema consiste en reforzar esa proporción 80-20. Aceptarla como algo dado y trabajar sobre el 20% de los casos que causan el 80% de los efectos.
Es decir, en el caso de los clientes, trabajar sobre ese 20% y tratar de fidelizarlo. En el caso de los riesgos, trabajar sobre ese 20% de los riesgos y tratar de mitigarlo o reducirlo o transferirlo para una mejor gestión. En el caso de los costos logísticos, trabajar sobre ese 20% de los productos que concentran el 80% de los costos de logística, etcétera, etcétera. Otra estrategia es alejarse de la regla, y alejarse de la regla quiere decir que la solución práctica a veces implica no reforzar la regla porque no es práctico, no es ejecutable o no es lo conveniente, sino tratar de alterar esa proporción 80-20 trabajando no con el 20%, sino con el 80% de los casos, aunque esto solo causa en el 20% de los efectos. Vamos a ver más adelante un ejemplo de ello. O sea, esto nos demuestra que usted tiene dos formas de actuar. La más común, la más usual, que es enfocarse en el 20%, es lo más recomendable siempre de entrada. Y la otra, cuando eso no sea práctico o no sea viable o no sea lo pertinente, enfocarse en el 80%. Pero usted identifica, que es lo importante. Límites y críticas del modelo, porque los tiene. La primera crítica y fundamental crítica del modelo es en cuanto a la proporción 80-20. Esa proporción es una proporción que muchos lo critican porque dicen que no es realista y que en muchísimos fenómenos y casos de gestión empresarial o en el mundo real no se cumple. Bueno, al respecto hay que agregar, para no perder la utilidad práctica del principio de Pareto, que el principio de Pareto o regla de Pareto es una regla de dedo más que una ley, es una heurística. Usted puede encontrar situaciones donde no aplica esa proporción, sino que la proporción que aplica es otra. Puede ser 70-30, 90-10 o 95-5. Lo importante es que usted identifique los pocos casos, ¿verdad?, que son significativos o vitales y descarte los muchos casos que son triviales o que no impactan. ¿Qué debemos hacer si queremos aplicar prácticamente este concepto en 5 sencillos pasos? Primero, medir el fenómeno. Si no tenemos mediciones del fenómeno, no podemos aplicar el principio de Pareto, porque el principio de Pareto parte de que usted mide. Si usted no mide, el principio básico es: lo que no se mide no se controla, y lo que no se controla no se puede mejorar. Entonces usted tiene que medir el fenómeno. Una vez que usted mide el fenómeno, usted prepara una base de datos, que puede ser algo tan sofisticado como una base de datos relacional, muy completa, muy sofisticada, armada en un software específico para estos fines, que los hay y muchos, o algo tan sencillo como una hoja de Excel. Usted arma su base de datos con los registros de medición del fenómeno, ¿verdad?, y elabora el diagrama de Pareto con esos datos. El diagrama de Pareto, como vamos a ver, no es más que un histograma de frecuencias, donde las frecuencias de ocurrencia de cada uno de los factores, de cada uno de las múltiples causas del fenómeno, son ordenadas de mayor a menor ocurrencia, ¿verdad? Y tenemos en paralelo también una gráfica o curva de frecuencia acumulada. ¿Qué me permite eso? Interpretar la gráfica para identificar el 20% más importante, que es lo que he hecho aquí. Identificar de las varias causas que hay. En este caso tenemos un fenómeno que tiene 9 causas. Identifico de esas 9 causas cuáles son las 4 que concentran al 80%, que son las más importantes, ¿ok? Este es el 20% más importante que causa el 80% de los casos. Entonces, una vez identificado eso, es que finalmente tomo medidas en función de los resultados obtenidos, que pueden hacer esas medidas o apegarse a la regla, es decir, trabajar sobre el 20% identificado que causa el 80%, o que es la menos aplicada y menos común, trabajar sobre el 80%. Vamos a ver un ejemplo práctico de ello. Supongamos que tenemos un fenómeno. Ese fenómeno es relativo al control de calidad. Vamos a suponer que este es un proceso de envasado de cerveza, ¿okay? Y hemos ordenado aquí los defectos, ¿verdad? Hemos registrado aquí los defectos. Este es un ejemplo demostrativo muy sencillo, muy simple, con muy pocos registros, pero es simplemente con fines demostrativos. Usted organiza su base de datos, tan grande o tan pequeña como sea,
y cuenta la cantidad de casos, por ejemplo, que tiene cada uno de los factores estudiados o medidos. En este caso, yo tengo aquí un registro de 9 defectos, ¿verdad? Y estoy poniendo aquí los casos que corresponden a cada defecto sobre el total. ¿Qué es lo que se recomienda como siguiente paso? Ordenar esto de mayor a menor, que en Excel con datos usted tiene este botoncito acá y este botoncito acá que te permiten ordenarlos de mayor a menor o de menor a mayor. En este caso necesitamos ordenarlos de mayor a menor y aquí está. Lo hemos ordenado de mayor a menor. Una vez que los tengo identificados de esta forma y ordenados de mayor a menor, lo que hago es hacer una frecuencia simple de cada uno de los casos, dividiendo, aquí se ve la fórmula, dividiendo la celda B3 en este caso entre la celda B12 donde están los totales. Esto es 2800 entre 9300, es 30%. Esto es que está acá es 19%, que es B4 entre B12, que es 1800 entre 9300, y así sucesivamente obtengo toda esta columna donde tengo la frecuencia de ocurrencia de cada uno de los defectos. Por supuesto que el total suma 100%. Luego finalmente hago la frecuencia acumulada, que no es más que la frecuencia que hasta ese defecto hay acumulada combinada. Por ejemplo, el primer defecto, que es pico roto, es 30%, y por supuesto, como es el primero, el acumulado es 30%, pero para el segundo defecto, que tiene 19% de ocurrencia, el solo, el acumulado será, fíjate la fórmula que está acá, 30 más 19, ¿verdad? Y así sucesivamente se construye esta columna que está acá, que tiene la frecuencia acumulada, que por supuesto termina en 100%. ¿Qué hace uno luego que tiene esta ordenación así, este gráfico de frecuencia? Bueno, muy sencillo, construye el llamado diagrama de Pareto. Es sumamente simple de hacerlo en Excel, hay dos maneras de hacerlo. Una de ellas es directamente seleccionando los datos, ¿verdad? Decimos insertar gráficos recomendados. Y hay un tipo de gráfico que es un gráfico de Pareto que está acá, ¿verdad? Por defecto en Excel. Y él construye el gráfico. Fíjate qué sencillo es. Esta es una manera de hacerlo, es la manera más simple y directa de hacerlo. Esto luego tú lo puedes trabajar para poder leer esto mejor, o si lo vas a presentar a alguien para que quede más presentable, ¿verdad? Por ejemplo, aquí lo acabamos de graficar y aquí le ponemos el título que tú consideres conveniente. Por ejemplo, el Pareto de los defectos de envasado. ¿Ok? Y entonces hay dos formas de actuar acá. Yo pudiera ver aquí más o menos del lado derecho de este histograma de frecuencia. Yo tengo en esta escala las frecuencias y voy aquí a la frecuencia del 80% sobre esta línea anaranjada que me da la frecuencia acumulada, ¿verdad? Y el 80% se corresponde hasta acá, ¿ok? Hasta acá. Yo incluso pudiera identificarlo hasta acá, es hasta el 4, ¿verdad? Hasta el defecto 4, o aquí mismo en la tabla que he creado, yo sé que hasta aquí yo tengo el 81%. Fíjate que la regla no se cumple exactamente aquí, sino que es el 81%, ¿verdad? Lo importante es que yo me enfoque en estos casos. Entonces aquí ya los tengo identificados. Yo me tengo que enfocar en estos casos que están acá. ¿Ok? Entonces esta sería la forma más sencilla de aplicación y de hacer el gráfico de Pareto. Por supuesto, tú también lo puedes hacer por otra forma, que es con el gráfico en dos ejes de Excel, que está. Para eso te recomiendo que vuelvas a agarrar la base de datos y la copies, ¿verdad? De tal manera de que ambas estén una al lado de la otra, que es lo que acabamos de hacer aquí. Aquí, como está formulada, la vamos a pegar en valores. Vamos a agarrar todos los casos que están acá. No los agarré todos. Vamos a agarrar los defectos y todos los casos que no lo hice, ¿verdad? Vamos a seleccionarlos acá y lo vamos a pegar acá como valores, ¿verdad? Okay.
pegamos los formatos y listo. Ok, y hacemos también con los acumulados lo mismo. Copiamos acá, pegamos acá y listo. Ok, los pegamos primero como datos y luego después pegamos los formatos. Ok, y lo pegamos como valores. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Bueno, igualito. Seleccionamos la data, le damos insertar, le damos gráficos recomendados, y en los gráficos recomendados, ¿verdad?, hay este tipo de gráficos en 2 ejes, ¿verdad?, que está acá. Normalmente la función gráficos recomendados de Excel rápidamente identifica cuál es el tipo de gráfico que necesitamos. Aquí tenemos lo mismo, es básicamente el mismo tipo de gráfico anterior, solamente que por supuesto a este le podemos trabajar mejor el formato, hacerle otras cosas que no podemos hacer con ese gráfico que viene por defecto allá. Es decir, por ejemplo, yo pudiera girar este texto, pudiera ponerlo así, ¿verdad? Y pudiera identificar acá, que es muy conveniente, con las etiquetas, agregar etiquetas de datos, ¿verdad? Y fíjate cómo aquí me aparece la etiqueta que me dice que hasta acá yo tengo el 81% de los casos. Incluso yo pudiera señalar, ¿verdad?, dándole un relleno a esto diferente, que hasta acá yo tengo estos casos, por ejemplo, que están acá, yo los pudiera identificar, ¿verdad? Estos casos que están acá, yo los pudiera identificar con un relleno en rojo, ok, así, relleno en rojo 2 y relleno en rojo 3 y 4, y hasta aquí yo tengo los casos, que es lo mismo que tengo acá. Entonces, de esa manera ya tengo identificado cuáles son los 4 defectos que me causan el 80% de los reclamos o devoluciones en la producción, y me enfoco en ellos para solucionarlos de manera más eficiente. ¿Qué te parece? Entonces, bueno, este es el principio de Pareto, ¿verdad? Ya sabemos qué tenemos que hacer. Ahora finalmente tenemos que tomar medidas en función de los resultados obtenidos, que normalmente lo que se hace es enfocarse en ese 20%. Es decir, la solución que más se recomienda es reforzar esa regla o proporción. Bueno, te agradecemos mucho la atención. Este video tutorial, este curso ultra rápido del principio de Pareto, fue una presentación de Oikos Research, consultoría y formación. Te damos muchas gracias y te pedimos que, si quieres saber más sobre cómo aplicar estas técnicas en tu empresa o recibir cursos y entrenamientos sobre ellos, no dudes en contactarnos. Estamos a tu orden.